Hola seguidores, bueno, espero que estéis todos muy bien, que tengáis mucha paz entre vosotros y que en la medida de lo posible os podáis llevar bien con todos. Eso que es difícil, dijo Jesús. Os voy a contar un relato que hice inspirada por el Espíritu Santo. Es un relato antiguo, pero sirve para todo, para edificación. Así que os lo voy a leer. Empieza así. Jesús vino hacia los pecadores, no los pecadores hacia Jesús. Jesús amó a todos, y todos los que lo seguían, menos los apóstoles, después lo despreciaron y lo crucificaron. Entonces a Jesús no le importó lo que ellos hicieron, que lo crucificaran. Más bien, los buscó, los sanó, les perdonó los pecados y murió por todos, aun sabiendo que todos lo habían despreciado. Mostrarle el camino que es Jesucristo, mostrarle que estás en Cristo, que no te importe tu orgullo más, que te importe el amor de Dios y tu prójimo, porque entonces se cumplirá la palabra que dice: los cojos andan, los ciegos ven, y los sordos oyen, y los muertos son resucitados, porque tu hermano estaba muerto y ha resucitado. Me doy cuenta que lo que importa soy yo y Dios, y a lo último el prójimo. ¿Pero por qué digo esto? Porque no podemos cambiar a nadie, solo podemos orar por el prójimo y ayudarlo, pero nada más. No podemos obligarlo a cambiar, a lo sumo dar un consejo, nada más. Me doy cuenta que todos somos pecadores, me doy cuenta que tengo que empezar a hacer mi casa, construir dentro de mi corazón, que esa es la mejor casa que puedo tener, la casa de mi alma. Me doy cuenta que el mayor poder que nos dio Dios es el de elegir a cada segundo, y por eso me doy cuenta que a cada segundo puedo elegir hacerme el bien. Mañana y ya hoy me preguntaré todo el tiempo, ¿cómo hoy puedo hacer el bien a mí misma, hacerme el bien? Me doy cuenta que el único enemigo que existe somos nosotros mismos con cada uno de nosotros mismos, yo contra yo misma. Me doy cuenta que la piedra hay que limarla y no golpearla, hay que pasarla por el fuego, pruebas, y no ahogarla. Hay que tallarla y no romperla, hay que labrarla y no regarla solamente. Que sí sirvo, que todos servimos para Dios y para algo bellísimo en esta vida, eso que no les quede duda. Unos tienen el don de contar cuentos, otros de escribir, otros de cantar, otros de ser oradores, otros de defender a otras personas, saber leyes, otros de curar a enfermos, otros de conducir, otros de liderar, otros de enseñar, otros de hacer música y así. Me doy cuenta que no soy pequeña y algo insignificante, sino que soy grande porque soy una hija de Dios, y eso es lo más valioso que puedo ser en esta tierra. Me doy cuenta que Padre solo hay uno y ese solo es Dios. Me doy cuenta que Dios hace de padre y madre las dos cosas para muchos. Sin entrar en detalles, me doy cuenta que el mejor puente que puedo construir fuera de mi casa o al lado es el del perdón a mi prójimo, que es exactamente igual a mí. Me doy cuenta que la mejor manera de construir en mí es no perder la paz por nada del mundo. La segunda manera es amando, con todo mi ser. La tercera es tener misericordia. La cuarta es la oración, que sin ella no hay templanza. La quinta, humildad, que es escuchar a Dios. Y la sexta, la sabiduría, que para mí es poder ver lo que otros no ven y es invisible en los ojos. Y la séptima, seguir el camino hasta el final, pese a la soledad, los abuchones, las burlas, las mentiras, la violencia de la gente o de la familia. No importa cómo lleguemos, si con raspones, una pierna rota o cansada. Lo importante es llegar hasta el final del camino. Me doy cuenta que no estoy sola, tengo una gran familia que está conmigo en ese camino. Me doy cuenta que no sirve el hablar, vale más callar y brillar en el sitio donde estés que brillar hablando estando papa. Me doy cuenta que la sal es lo más sano que hay y que si no tomo sal, como algo dulce, y eso me hará subir de peso. Por eso la sal del Evangelio es lo más sano que podemos comer y compartir y dar. Me doy cuenta que los ángeles están aburridos si no los pedimos. Me doy cuenta que hay mucho mal en este mundo y que los ángeles hay que pedirlos no para que no nos maten,
no para que no nos roben, sino para que no nos maten el alma y no nos roben la paz, el enemigo de nuestra alma, el diablo. Me doy cuenta que sí sirvo, orando, trabajando con amor, con un limpio corazón, cantando porque Cristo volverá y tenemos que devolverle los talentos que nos dio nuestro Señor, dueño de todo. Me doy cuenta que el mejor camino es el de la reflexión, camino, verdad y vida. Me doy cuenta que hice todo mal y a la vez, parte, todo bien. Qué fácil era y qué absurda soy no haciendo esto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Me doy cuenta que si tengo tristeza, miedo o rebeldía, no estoy cuidando de mi corazón. ¿Y cómo lo cuido? Enfocándome en Dios. No en los demás, no en mí solamente, sino en Dios y en mí. Me doy cuenta que de los 300 días del año soy obediente 65 o menos. Me doy cuenta que hay que ser positivos realistas. Esto es positivo, pero no negar lo evidente. Me doy cuenta que puedo dar gracias haciendo lo mismo que hizo Jesús. ¿Pero qué hizo? Confió en Dios hasta el final, se comunicó con Él todo el tiempo, sirvió para Él y estuvo en los negocios de Dios y fue amor caminando, aunque lo humillaron, lo golpearon, lo escupieron y lo mataron. Me doy cuenta que si Dios hace todo con nosotros podemos hacer todo con Él. Me doy cuenta ahora de que yo también juzgué y juzgo, pero que solo me tengo que juzgar a mí, porque Jesús es el único espejo donde tengo que mirarle. Me doy cuenta que no se le hacen promesas a Dios, aunque no esté mal, no se debe hacer porque Dios es misericordia y no pide sacrificio. Me doy cuenta que puedo ser fiel y obediente, porque Dios solo tiene en cuenta dos cosas, nuestro esfuerzo y nuestra posición de corazón. Me doy cuenta que la paz es el bien más preciado sobre la tierra, y que todo empieza por uno mismo. Me doy cuenta que Dios es el verbo, el hacer y siempre está haciendo algo. Me doy cuenta que a muchas personas nos faltan fuerzas y a otras voluntad, y a otras las dos, pero que con las oraciones que hacemos todos por todos nos sostenemos y jamás caeremos. Me doy cuenta que, como dijo una vez alguien, si tienes un limpio corazón, ningún pensamiento malo te hará caer. Ese amigo se llamaba Enrique Niño. Me doy cuenta que es verdad, hay días para reír y días para llorar. Eclesiastes. Pero que no se puede estar toda la vida llorando, porque eso se llama vivir en el pasado. Y el pasado es un muro que no nos deja ver nada. Y deciros que cada uno tiene la llave de su propio corazón. Aprovechemos eso para poner solo cosas lindas y barrer lo que no sirve. Y me doy cuenta hasta aquí y más allá que todo es gracia, y que llegué hasta aquí por gracia de Dios. Y sé que Dios es Dios de vivos y de muertos. Que no importa si tenemos un familiar enfermo o fallecido o que se está por ir, porque Dios hará lo que lo volvamos a ver. Jesús tiene las llaves de la vida y la muerte. Jesús tiene las llaves de todas las moradas, y de todas ellas en las que se encuentre nuestro corazón aprisionado, podremos salir.